Es una bendición poder compartir hoy en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo del 1 al 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En este texto vemos cómo Augusto César, primer emperador y fundador del Imperio Romano, es quien levanta el edicto del censo, donde todos debían ir a su lugar de origen. Y precisamente José, que era de la casa y familia de David, tienen que ir a Belén. Ellos pertenecían allí, a Belén, casa de pan. Eso significa. Debían ir desde Nazaret, ciudad de Galilea. Y si pensamos que María estaba encinta y reflexionamos acerca de esto, podemos entender claramente que el Señor Jesús en el vientre de María y la misma familia que eran José y María tuvieron que pasar por situaciones difíciles. Allí estaba el Salvador del mundo, el Dios creador, el dueño de los cielos y de la tierra. Pero tomó la condición de encarnarse para mostrarnos que se puede vivir en esta vida creyendo a Dios, pasando por aflicciones, angustias, padecimientos, pasando por situaciones difíciles, con la seguridad y con la certeza que Dios está ahí. No fue fácil la transición para José y María, el camino difícil. Quizás ella ya tenía sus pies hinchados de tanto caminar, no había transporte como el que tenemos en este tiempo. Próximo sus dolores de parto, cansada, agotada, pero María estaba allí cumpliendo el plan y el propósito de Dios con su esposo José. María y José habían comprendido que hacer la voluntad de Dios no era fácil, pero tampoco imposible, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. José y María estaban enfocados en agradar a Dios. Estaban sujetos en obediencia. José y María anhelaban vivir para Dios y eran privilegiados, 1000 veces felices, porque estaban siendo esos instrumentos especiales. Pensemos que en esta tierra el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros nos encauzamos en el plan divino, aun cuando vengan situaciones adversas, aun cuando vengan sufrimientos, tenemos esperanza. La esperanza es un día disfrutar del cielo y de la plenitud eterna, de estar allí con el Señor para siempre. Así es que debemos animarnos en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas y del sufrimiento.
sabiendo que tenemos esperanza contra esperanza, que absolutamente nada nos puede sacar del propósito de Dios. Además, podemos ver a través de este pasaje que José y María eran del linaje de David. La promesa que había sobre el rey David se cumple. Había una promesa de un reino eterno, de un reino confirmado por Dios. Pues hubo un hombre 600 años atrás, más de 600 años, muchísimos más, que creyó a Dios, que en algún momento tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que obedeció y un hombre que tenía una promesa que alcanza muchas generaciones. Y aquí está José y María disfrutando de ese legado, de esa herencia eternal, pues ahora eran partícipes del cumplimiento que de allí vendría el Mesías, el Salvador del mundo, el que salvaría al pueblo de los pecados. ¿Cuántas promesas hay sobre tu vida? Muchas. En la palabra de Dios hay más de 33,000 promesas. Hoy debemos recordar el día que Dios nos llamó. Y Dios ha dado muchas promesas a cada familia, a cada uno de nosotros. Y la tarea es obedecer para que esas promesas se hagan realidad. Detrás de cada promesa hay una gran exigencia, que no es difícil de cumplir, que es posible, pues Dios nos ayuda, nos levanta y nos fortalece para hacer su voluntad, para que cosas grandes sean dadas a través de nosotros. Recuerda las promesas hoy, decláralas. Ve al altar de Dios, ve a la presencia de Dios y dile gracias, Señor. Yo quiero preocuparme por ser obediente, porque eres tú el que abre los cielos y derramas bendiciones hasta que sobreabunden sobre mi vida. En tercer lugar, dice que María tuvo a su hijo primogénito. No era el único. Ahí no dice que el unigénito. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Es el Hijo unigénito de Dios. Es Cristo, el Hijo unigénito de Dios. Pero de María es el Hijo primogénito. Es el primero, ¿verdad? Y el nacimiento de Cristo fue virginal. Pues dice todavía aquí el texto que José y María estaban desposados, comprometidos. José había tomado a María como a su esposa, pero no la había conocido hasta después de que el niño nació. Y podemos deducir claramente por el texto que María tuvo, y los evangelios lo citan, tuvo más hijos. Y esto no le quita nada a María. María fue una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que vivió en santidad. No era totalmente santa ni perfecta. Era un ser humano que vivía para Dios, un ser humano que nos inspira a nosotros a obedecer al Señor. Pues ella no siguió siendo virgen. Con el nacimiento de Cristo, María pierde su virginidad, pero no su esencia. Muchos creen que María para siempre virgen. No es verdad. El parto de María fue un parto natural. Otros confunden la palabra virgen con santa y perfecta.
tampoco es cierto. María, una mujer de Dios, una mujer que vivía en pureza y en santidad, pero una mujer con naturaleza pecaminosa, que decidió hacer la voluntad de Dios. María, nuevamente decimos, nos inspira y nos mueve a ser imitadoras o imitadores de ella, como dijo el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Muchos hombres y mujeres en la Biblia nos animan a vivir para Dios. María, instrumento especial de Dios, y fue precisamente escogida porque cumplía los mandamientos, amaba a Dios y no escatimó el ser vulnerada o ser juzgada, sino que decidió hacer la voluntad de Dios. En último lugar, dice que envolvió al niño en pañales y lo acostó en un pesebre. Parte de la historia normal y cotidiana dicen que en ese tiempo había una tela que se llamaba pañales y era una tela con la que envolvían los muertos. Al parecer José y todos los viajeros llevaban esa tela para usarla en el camino si había algún percance o algún peligro. Y José y María era lo que tenían para envolver al niño allí. Pues en ese trasegar difícil se cumplieron los días de su alumbramiento. El niño Jesús, desde su nacimiento estaba profetizado que él moriría en la cruz. Desde su nacimiento se está declarando la muerte de Cristo en la cruz al ser envuelto en este tipo de tela. Ahí no dice que tenía pañales, dice envuelto en pañales. Era claro para él su propósito en esta tierra. ¿Tienes claro tú el propósito que Dios tiene contigo? ¿Has comprendido? Si no es así, te invitamos para que en este año 2024 tú puedas decirle al Señor: quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir tu plan, no el mío. No son los planes nuestros, son los de Dios. Los de Dios son perfectos. Cuando cumplimos los planes de Dios, se cumplen los nuestros, se cumplen nuestros sueños y aspiraciones. No tengas miedo a decirle al Señor: ayúdame a entender y a hacer tu voluntad. También dice que fue acostado en un pesebre. El pesebre era la vasija donde se le ponía la comida a los animales. Eso era el pesebre. Él nació en un establo, pero fue acostado en un pesebre, en una vasija, comedero de los animales. Allí el Señor Jesús tuvo una cuna que quizás no era la más caliente, no era la mejor, no era nueva, era prestada, era algo normal o más allá. Somos agradecidos con Dios con todo lo que tenemos. Él se hizo pobre para hacernos ricos. Él nació en este lugar para mostrarnos su amor, su misericordia, pero sobre todo su humildad, para que podamos ver la gloria de Dios y podamos valorar y agradecer todo lo que Él nos da día tras día. El dueño de todo el universo se rebajó a esta condición por amor a nosotros. Hoy digámosle gracias, Padre, por Cristo, por ese regalo tan grande.
Gracias por amarnos tanto. Gracias por ser ejemplo para nosotros. José y María nunca se quejaron. José y María entendieron que eran parte del propósito de Dios. Y tú, siendo humanado, encarnado, viviste en amor para derramar tu amor en nuestros corazones. Hoy estamos agradecidos contigo. Por eso hemos celebrado la Navidad. Tiempo de nacimiento. Tiempo que tú nazcas en nuestro corazón. Tiempo que tú crezcas en nuestra vida. Tiempo que tú salves a nuestra familia. Es el tiempo perfecto tuyo para traer salvación a Colombia y a todo el que no te conoce en el mundo entero. Gracias, amado Dios, te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.